Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Estimados, cordial saludo. Mi nombre es Yuris Obregón, director de operaciones de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, ACOFICUM. Sean todos bienvenidos a este espacio donde compartimos conocimientos que enriquecen el saber hacer de nuestra comunidad de oficiales de cumplimiento. Hoy tenemos un tema muy interesante titulado ¿Cómo auditar un programa de transparencia y ética empresarial, PT? A cargo del señor Luis Carlos Mellado Vargas, presidente de nuestra asociación. El señor Luis es director latinoamericano de cumplimiento del Security College, magíster en administración de negocios y experto en cumplimiento regulatorio, gestión de riesgos y prevención de fraude. Autor de la certificación por competencias y del Día Nacional del Oficial de Cumplimiento en Colombia. Estimados, si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor dejarla en el chat de este webinar. Bueno, señor Luis, le damos la más cordial bienvenida a este webinar. Adelante, este escenario es todo suyo. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Ok, bueno, buenas tardes para todos. Bueno, para los que no me conocen, ya saben, de acuerdo a lo que acaba de decir Yuris, mi nombre es Luis Mellado, actualmente presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Estaba un poco ausente de los escenarios de los webinares porque hemos estado trabajando fuertemente en estos temas de cumplimiento para ustedes y demás. Bueno, me place nuevamente estar en estos espacios y el día de hoy vamos a compartir un tema muy interesante frente al tema. Pero antes quisiera mencionarles e invitarlos al tema de la membresía. Es una membresía realmente muy económica, está como alrededor de 38.000 pesos al mes, o 1.500 pesos diarios y demás, y eso nos apoya a nosotros en la asociación y tiene bastantes beneficios como vieron en los videos. De igual manera, también quiero el día de hoy mencionar lo último en que estamos trabajando este año para finalizarlo, y es en estos momentos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento está en proceso de lograr que el oficialato de cumplimiento o la oficialidad de cumplimiento sea una ocupación en Colombia. Para los que de pronto no lo tienen claro, el SENA es el que tiene, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, es el que determina cuáles son las ocupaciones que existen en un país, inclusive aquellas que no son de pronto determinadas por un pregrado o algo así. Quería darle como esa
Entonces, ¿qué vamos a lograr nosotros allí? De que la asociación, de que el oficial de cumplimiento sea sí o sí una ocupación formalizada en Colombia como el oficial de cumplimiento legalmente constituida y además haga parte de las listas de ocupaciones de Colombia. Eso es un logro muy importante. Quería decirles que ya empezamos a hacer toda esta gestión. Es un tema que nos va a demorar un poquito porque nos tenemos que hacer muchas mesas técnicas con el SENA y con el Ministerio de Trabajo, pero lograrlo hace que nosotros tengamos más visibilidad y más referenciación y reconocimiento en el nivel país. ¿Sí? Y esos son pasos que toca ir dando. Y bueno, con eso, con esa, queremos como cerrar el año de nuestra gestión, de este año que ha sido un año muy interesante. Bueno, ya hablando ya de los que nos compete el día de hoy, quería darle como esa primicia que realmente es muy, pero muy importante. Entonces vamos, el día de hoy vamos a hablar, los que tengan preguntas la van haciendo, por favor, sin ningún problema, no esperen llegar a lo último y demás, pero el día de hoy vamos a hablar de cómo habilitar un programa de ética y transparencia. Algo muy importante y haciendo como una introducción a los programas de transparencia y de ética y transparencia empresarial, primero debemos entender muy bien su naturaleza. Debemos entender muy bien los orígenes. Recuerden que la última ley, que es la 2195, es la que de alguna manera fortaleció estos programas de transparencia. Y ojo, no solamente para el sector privado, sino también para el sector público. O sea que el sector público también está obligado a implementar un programa de transparencia y ética pública. Y nosotros un programa de transparencia y ética empresarial, que de igual manera busca luchar y prevenir, detectar y de alguna manera gestionar dos riesgos. Una que es la corrupción y el otro que es el soborno transnacional. Importante mencionar, y ojo con esto, la corrupción no es un delito, es un comportamiento que tiene un funcionario público al cometer delitos que van en contra de la administración pública, como el peculado, como el tráfico de influencias y demás. Las personas que cometen esos delitos, entonces se le tipifica en ese gran conglomerado, si lo pudiéramos llamar de esa manera, como comportamiento de corrupción. Y el soborno transnacional es la corrupción fuera del país, o sea, en el exterior. Y también hace referencia al tema de los funcionarios públicos en el exterior. Entonces, entender eso, entender que estamos atacando dos riesgos en específico. Y el día de hoy voy a tratar de no ser tan técnico el día de hoy. Sé que hay muchos asistentes de nuestros diplomados que de pronto están nuevos en estos procesos y demás, y voy a tratar de ser un poco más amigables con la terminología. Ya los que son expertos, que también conozco y veo que también hay muchos aquí, pues me pueden apoyar y demás. Recuerden que una de las grandes filosofías de la asociación es que el conocimiento toca sí o sí democratizar. Es por eso que nosotros eh, en el año desarrollamos 24 webinares totalmente gratuitos, aparte de los 13 que gestionamos del Gafilaf. Estamos hablando que gestionamos al menos 37 capacitaciones al año, totalmente gratis, y que no tienen ningún costo y que nunca lo van a tener. ¿Ok? Entonces, definitivamente, obviamente, el PT es un escudo, no solamente contra la corrupción, sino también contra el soborno transnacional. Lo que les decía también hace parte del tema de la ley 2195. Pero ojo, quiero quitar un mito que estamos percibiendo cuando algunos auditores vamos a auditar eh, los PTE. Y hay un error muy común y es una de las primeras cosas que quiero que se lleven en su mente para revisar. Y que es que muchas veces pensamos que los controles que hacemos en SARLAF o en SAGRELAF o en CIPLAF están alineados o me cubren o me mitigan el riesgo que estoy gestionando en el PTE. Tienen que revisar eso. A pesar de que yo puedo integrar procedimientos, ojo porque cada sistema tiene unas particularidades. Por decir algo, una particularidad muy, muy especial, la debida diligencia. No es lo mismo la debida diligencia de un sistema antilavado a un programa de transparencia y ética empresarial. Y son esos errores graves
que estamos percibiendo en algunas organizaciones, no en todas, porque no puedo generalizar, pero sí lo estamos encontrando de alguna manera muy común en las empresas. Entonces, por favor, revisar ese tema, tener muy claro. Igual yo aquí voy a tratar, a pesar de que voy a hablar de la auditoría, también voy a tratar de ampliarles un poquito en todos estos contextos y demás. ¿Ok? Eh, Vamos a hablar de unos pilares, para no hablar del contenido a fondo y demás. Y a lo último también les voy a regalar, primero, de pronto un método de cómo utilizar la inteligencia artificial para sacar esos requisitos que debo evitar. Y segundo, voy a entregarles como un listado de esos debe de la norma y de esos requisitos. Entonces, lo primero, uno de los primeros pilares es el gobierno corporativo. Sí o sí, si un programa de transparencia no está basado en el gobierno corporativo y no viene desde los lineamientos de la alta gerencia, es muy poco probable de que realmente sea eficiente. Porque el compromiso y el liderazgo nace desde el gobierno corporativo. Por ejemplo, la política de cumplimiento de este tema lo debe desarrollar. Sabemos que no lo hacen, pero siquiera comprometerlos en el hacer, así nos toque a los oficiales de cumplimiento o así les toque a las empresas la implementación, que ellos se compenetren en el tema de desarrollar estas políticas y estos procedimientos y demás, porque recuerden que regularmente en Colombia estos programas son avalados y son avalados y son autorizados y aprobados por los máximos órganos sociales. ¿Ok? Importante ese tema de gobierno corporativo. Sé que muchos oficiales de cumplimiento luchamos en el día a día para que ese gobierno corporativo eh, entienda la importancia de este programa y demás, pero es una lucha que nos toca seguirla dando. Es algo que sí o sí debemos nosotros seguir trabajando en este tema. Luego está el código de ética. Este también no está ahí sin culpa de segundo. Es muy importante porque esto es lo que nos determina cuáles son los lineamientos. Yo le llamo así, de pronto a algunos no les gustan las expresiones, pero yo le llamo que ahí están las provisiones y lo que me permite a mí mi organización. Y ojo, porque aquí también estamos cometiendo tenemos unos aspectos de mejora porque normalmente hablamos son de los principios y pare de contar. No, en el código de ética también tiene que haber los lineamientos de prohibición y los lineamientos que permitimos en la organización sin ningún problema. Sí, yo normalmente coloco el ejemplo de que uno de los códigos de éticas más reconocidos para nosotros los cristianos y precisamente es la Biblia. Y ahí nos dice que está prohibido, que está bien hecho, que está mal hecho, cómo lo debo hacer, cómo lo debo mejorar, qué debo tratar de hacer cuando la embarro, cuáles son las faltas inclusive y demás. Y de alguna manera, aterrizándolo a un tema empresarial, debemos hacerlo así. Ahora, ¿qué sucede? Un error muy común es que el código de ética, que no está mal, ojo, no está mal es dejarlo solo. Normalmente, ¿quién lo desarrolla? Es la persona de talento humano. Y él lo desarrolla pensando en el ser, pensando en el tema. Pero nuestro punto de vista como oficial de cumplimiento debe ser la inclusión de esos criterios, de esos lineamientos que nos conducen a la gestión de riesgos. No puede ser un código de ética ahí estático que no me dice nada, que me menciona los mismos 3 valores, 5 principios que normalmente eh, me han enseñado y demás. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo muy presente. Las políticas también tienen que ser muy claras, la anticorrupción, antisoborno y demás. Pero señores, realmente que sean muy claras. Ahora bien, ojo, no quiero que me malinterpreten, pero eh, quiero hacer esta expresión con el deseo de acertar en esta capacitación y es lo siguiente. Cuando normalmente alguien hace una pregunta en nuestros grupos, por ejemplo, referente al programa de transparencia y ética empresarial, anteriormente ya no lo hago, digamos, porque alguien me decía que pareciera que uno estuviera faltando o respondiendo de alguna manera indiferente, pero la respuesta siempre debe ser la misma. ¿Qué debe ser? ¿Qué dice su política? Alguien llega, oiga, ¿qué sucede si alguien no me quiere entregar lo? ¿Qué hago? La respuesta no tiene que estar en el grupo de WhatsApp.
La respuesta debe estar en sus políticas y en su manual, más que todo en la política. Porque, ojo, alguien externamente, con todo el deseo de acertar, le está diciendo, mira, puedes hacer esto, guíate por aquí, guíate por allá. Ok, está bien, claro que no, igual eso es una de las grandes filosofías de la asociación, pero ojo, ¿dónde debe estar esa respuesta? Debe estar en mi política, o por lo menos debería estar en mi manual. Si usted no la encuentra allí, pida revisar el manual y pida revisar la política. En decir, estoy teniendo que ir afuera a buscar esa respuesta. No. Por eso, normalmente cuando a mí me llama a preguntarme cosas, que pasa muy a menudo, yo lo primero que le digo es, ¿qué dice tu política? ¿Qué dijo tu alta gerencia? ¿Qué dijo tu máximo órgano frente a esa situación? No, no está. Entonces usted tiene que actualizar su política o tiene que actualizar su manual. ¿Ok? Eso es muy importante. Obviamente la gestión de riesgos, tener clara la metodología que estamos utilizando. Normalmente hablamos de la ISO 31000 y para el tema antisoborno y demás hablamos de la 37001, que de alguna manera también está basada en la 31000 y es cumplir precisamente el proceso de establecer el contexto de mi organización, identificar la identificación de los riesgos, eh, luego la medición y evaluación de los riesgos, luego establecer los tratamientos o los controles y por último hacer seguimiento si eso está funcionando o no. Ya eso de gestión de riesgo tiene que ser como algo un poquito más especializado. Aquí es importante, debida diligencia. Y aquí, así como dice la introducción, yo les mencionamos que estamos cometiendo un grave error. Y el grave error es que estamos diciendo o estamos haciendo que la debida diligencia es la misma debida diligencia de Sarlaf. Y eso es un error. No es lo mismo lo que yo tengo que revisar. Por ejemplo, solo por colocar un ejemplo, yo debo revisar, si yo tengo contratación pública, yo debo hacerle debida diligencia a ese contrato y determinar si allí hay señales de alerta que pareciera que estuviéramos pagando sobornos, que pareciera que estuviéramos haciendo actos de corrupción, que pareciera que estemos haciendo sobrecostos. Y eso es muy importante. Si me alcanza el tiempo, lo que pasa es que no quiero politizar, obviamente yo soy apolítico, ¿no? En estos casos uno es mejor mantenerse al margen de esos temas, además también porque soy analista sociopolítico, entonces trato de mantenerme, pero yo tengo un video de creo que es una senadora, que hace una debida diligencia como debe ser, una debida diligencia enfocada a lo que es corrupción y soborno. Si me alcanza el tiempo, lo voy a mostrar. Ojo, no miren a la persona, miren el proceso que la persona hace para que nos demos cuenta de realmente qué es lo que tenemos que estar haciendo como oficiales de cumplimiento en nuestros programas de transparencia y ética empresarial. Por favor, el segundo punto es vayan y revisen el procedimiento instructivo, proceso, como lo llamen, de debida diligencia. La debida diligencia en PT no es ir a consultar listas vinculantes, no es. De pronto voy allá y reviso el portal anticorrupción del gobierno y miro para ver si está ahí, pero ahí no está la gestión de riesgo, señores. La gestión de riesgo está en la debida diligencia a eso. Vayan, hagan la debida diligencia al pago de comisiones, vayan, hagan debida diligencia a las contribuciones políticas, vayan, hagan debida diligencia eh, a las donaciones, por ejemplo. Hagan eso porque ahí vienen las políticas que ya normalmente traen, digamos, de manera objetiva las circulares, es porque allí es donde se materializan los riesgos y eso no lo está diciendo Colombia, esos son estándares internacionales que han establecido las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales que ya saben cómo se está desarrollando los temas de corrupción y soborno. Importante ir a revisar eso. Obviamente tiene que haber un régimen sancionatorio, sí o sí, eso es muy importante. Sí, hay gente que me dice cuando llegamos a la organización, Luis, es que aquí no hablamos tan fuerte, es que aquí no estamos tan de acuerdo con ese tipo de sanciones.
Ojo, porque aquí la comisión es de delitos. Por ejemplo, si están recibiendo algo interno, eso sí es un delito, la corrupción privada. Y si estamos hablando de delitos, tenemos que tener unos lineamientos claros en nuestro sistema disciplinario que tengan muy clara cuáles son las consecuencias o las sanciones que van a tener las personas que vayan en contra de los lineamientos de nuestro programa de transparencia y ética. Otro de los grandes procesos que no están siendo tan eficientes, y voy a hablar un poquito aquí del tema, son los canales de denuncia. Evalúen y pregúntense ustedes ahí mismo. Desde que yo establecí mi programa de transparencia, desde 2022, ¿cuántas denuncias me han llegado por el canal de denuncia? ¿Cuántas denuncias me han llegado? Y ahí la pregunta es, ojo, ¿no ha llegado porque realmente no hay nada que denunciar? ¿O no ha llegado esa tranquilidad al denunciante de que realmente es anónimo? En el momento que nosotros lo colocamos como un correo, yo tengo que crear un correo. Eso no me está dando anonimato. Luis, pero es que lo hago de manera, creo un correo nuevo. Sí, pero entonces algunos piden la segunda validación y tienen que colocar un, un celular como verificación y ya la gente allí no lo establece. O otros colocan un celular y que lo atiende el oficial de cumplimiento o la directora de talento humano. Y entonces yo pienso, pero si yo llamo y yo sé que es alguno de los asistentes, vamos a mirar aquí, si alguno de los asistentes, Adriana Montero, y yo sé que es ella la que me va a contestar, que es mi directora de talento humano, entonces la pregunta es, ¿voy a denunciar? Y si la que tengo que ir a denunciar es a la de talento humano, ¿lo voy a hacer? Entonces, ojo porque últimamente midiendo qué tan eficientes son los canales de denuncia, no están siendo tan eficientes. Y no porque no haya que denunciar. Yo puedo asegurar de que no es porque no haya que denunciar, sino de pronto porque los medios o nosotros, los oficiales de cumplimiento, no hemos dado esas grandes garantías. Y oh sorpresa, en otras organizaciones donde lo tercerizan con una empresa en Estados Unidos y que saben que no está allí y que contesta a alguien de otro país y todo el tema, les está dando más tranquilidad a las personas para denunciar. Y allí hay un poquito, no mucho, pero hay un poquito de efectividad. ¿Y en qué momento nosotros le damos la tranquilidad? Realmente estamos haciendo trabajo para decirle, oiga, señor colaborador, recurso humano, empleado, como lo llamen en las organizaciones, mire, esté tranquilo que si usted denuncia, nadie va a saber que es usted. Realmente las personas están convencidas de eso. Realmente nosotros como área de cumplimiento lo estamos convenciendo en esta parte. Obviamente las investigaciones internas. Y esto tiene que tener, de hecho hay una 37.000 que ahorita se me pasa que nos da el procedimiento o la mejor práctica para llevar a cabo las investigaciones internas. Realmente estamos investigando internamente. Realmente estamos utilizando una metodología que es aterrizada a mi organización cuando me llega una denuncia o lo seguimos tratando como un chisme más o no le damos el desarrollo, porque eso también puede ser una causa de que nuestros canales de denuncia no están siendo eficientes, porque alguien colocó una denuncia, primero no se está retroalimentando al denunciante y eso es muy bueno y hay sistemas que los permiten y demás. O segundo, no estamos haciendo la investigación interna. Y esto debe quedar muy claro, pero además debemos dar la sensación y la percepción a los denunciantes de que sí estamos haciendo algo. Que la persona que es un chisme y es un tema solo por hacerle daño a una persona, pues debe evidenciar de que lo investigamos y que no pasó nada. Pero debe evidenciar. Obviamente, uno de los grandes pilares es la capacitación. Yo siempre coloco el mismo ejemplo. Señores, yo llegué a una organización a auditarla y literalmente hicieron una serie. O sea, una serie como la de Netflix de 10 capítulos, obviamente corticos, invirtieron mucho dinero y todo lo demás. Y miren, no he vuelto a ver una capacitación igual. Buenísimo.
Pero cuando yo fui a evaluar que de hecho lo felicité y dije, esto está muy, pero no lo he vuelto a ver en los 10 años que llevo en el tema. Pero cuando fui a evaluar la efectividad de esas capacitaciones, solamente pasando 3 personas, les dije, vengan, díganme quién es el oficial de cumplimiento, cuál es el canal de denuncia por donde usted reporta y dígame qué reporta usted ahí en esos canales de denuncia. Fácil. De los 3, ninguno supo contestar. Y entonces sí, miren que yo puedo invertir mucho dinero, pero no estoy cumpliendo el objetivo. Y eso es lo que tenemos que estar auditando. Realmente, si lo que estoy haciendo me está sirviendo para ese tema, ¿ok? Y por último, la mejora continua. Y ojo aquí, y para terminar con estos pilares, no se está viendo la mejora continua. ¿En qué sentido? En que uno audita un sistema, yo les digo, muéstrame 2024 y muéstrame 2025 y dime cuál le actualizaste, qué le mejoraste y qué le quitaste, por ejemplo. ¿Qué cambió? ¿O sigue igualito? ¿El contexto no ha cambiado? ¿La organización no ha cambiado? ¿El contexto externo no ha cambiado? Y hemos encontrado sistemas que desde que nacieron siguen igual. Y ojo porque al final esto es un sistema que toca gestionar. Es un sistema de gestión. Es un sistema que sí o sí debe tener mejora continua. Entonces podemos decir, cambié la capacitación, ya no hago la serie, lo siento, hago un juego, hago otro tema, pero me mejoró la evaluación y la valoración de la efectividad de este control o de este procedimiento o de esta actividad. Y estos son como uno de los 10 pilares fundamentales que encontramos en un PT. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa auditar un PT? Entonces, importante. Lo que significa es que yo tengo que verificar sistemáticamente 3 cosas. Si quedó bien diseñado. Segundo, si quedó bien implementado. Ya lo explico un poquito más a fondo. Y tercero, si está siendo efectivo. Entonces, ojo con este tema. Muchas veces nos estamos enfocando en el diseño y si somos muy enérgicos, pasamos a la implementación. Cuando yo verifico el diseño, verifico la documentación solamente. Y mucha gente se está quedando allí. Ahora bien, cuando yo verifico la implementación, lo que estoy verificando, si lo que diseñé y lo que dije en ese documento lo estoy haciendo. A eso le llamamos implementación. Oiga, usted en el diseño, cuando lo diseñó, usted creó un plan de divulgación. Ok, demuéstreme que esto está implementado y que está en funcionamiento. Ahí es donde yo verifico la implementación. Y por último, la efectividad real, que fue la que yo hice cuando llamé a los empleados a preguntarle, venga, usted sabe cuál es el canal de denuncia, cuál es este tema, todo este tema. Entonces, es muy importante. Entonces, recuerda, lo que significa es, auditar un PT significa que es la verificación sistemáticamente del diseño, de la implementación y de la efectividad. Son las 3 cosas que yo tengo que estar verificando. Ahora, ¿cómo lo hago o cuáles son los actores que hay? Entonces, existe un primer actor, que es el que está allí, que es el que está metido en el barro, como digo yo, que es la auditoría interna, que lo puede hacer, ojo, no, ahorita yo sé que me hace comentarios, que hay conflicto de interés, que las normas internacionales y demás no lo ven como buena práctica, pero primero lo puede hacer auditoría. Segundo, yo puedo conformar un equipo de auditoría con diferentes actores de la organización y puedo decirle al de talento humano, venga, usted vaya y verifíquele a comunicaciones el plan de divulgación. Venga, a comunicaciones, usted vaya y verifíquele a comercial, perdón, a los proveedores si está haciendo la debida diligencia. Proveedores, vaya y verifíquele a talento humano si la capacitación está bien y así, y se vale. Y también el oficial de cumplimiento tiene que auditar si las cosas le llamamos verificar, pero al final es lo mismo. Tengo que ir a verificar y auditar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Sé que me va a decir, pero ¿cómo se autoaudita? Hay procesos que no desarrolla el oficial de cumplimiento y lo podemos hacer
sin ningún problema. Aquellos que él hace, se declara impedido y le pide a alguien de la organización que lo audite. Pero auditemos. Y ojo, hagamos de una manera consciente. Entonces, eso es lo primero, es como la primera línea de auditoría que está allí. Luego está la auditoría externa, que es la que hacemos con consultores, con empresas especializadas que aportan un poco más de objetividad y experiencia, que también es recomendable hacerlo, porque muchas veces, sí, nos autoauditamos, pero nos colocamos pañita de agua tibia para que la gerencia general no nos regañe. O para que no digan que yo estoy tan mal, porque ojo, yo no estoy tan mal y entonces, no, hombre, se me pasó, pero no, no. Entonces, la auditoría externa lo que hace es quitarle esa subjetividad y darle mayor objetividad y experiencia en cada uno de los sectores. Y el otro gran actor es la auditoría regulatoria, que es conducida por entidades como Supersociedades, Supertransporte, Supervigilancia, de acuerdo el sector que esté obligado. ¿Ok? Entonces, y esa es una de las más importantes. Las otras son como dos preparatorias para yo ver cómo estoy. Pero ojo, los agentes de control vienen a verificar el cumplimiento. Y si no estoy cumpliendo, normalmente va a venir una sanción por el incumplimiento. Entonces, tener eso muy presente, que son como las tres clases de auditoría que se dan en este entorno. ¿Ok? Vamos a ir mirando aquí si hay algunas preguntas. Ok. Primero, para ir sacándolas. Estefanía dice, ¿qué sector está obligado a implementar un PTE? Bueno, voy a hablar así rápidamente. Los últimos que entraron a obligar fueron Superintendencia de Transporte, que se vence por allá como en abril, si no estoy mal. Superintendencia de Vigilancia también sacó PTE. Supersalud tiene PTE. Super Sociedades también tiene PTE. Digamos que dentro de los más grandes, esos son los que ahorita se me vienen así. Si hay alguien que me diga, no tengo tan claro ahorita si Super Solidaria y Super Financiera, pero esas que acabo de mencionar, sí están reguladas y también se les puede compartir el tema. ¿Ok? Esto va a quedar publicado en la asociación en este tema. Ok, va a quedar público. ¿Puedo tener un código de ética y conducta con otro de integridad y este último incluir política? Sí, señores. Ojo. Normalmente a los programas de cumplimiento nos están viendo como algo adicional y que es algo que es tan súper, ultra, contra, confidencial. No, nosotros podemos integrarnos sin ningún problema y yo puedo en el código de ética integral, de hecho debe estar allí, porque ese es el que normalmente la organización va a estar difundiendo y va a estar haciéndole difusión y demás. Entonces, yo me meto allí, solamente coloco lineamientos que están relacionados con mi programa de transparencia y ética empresarial. Ahí también puedo colocar lineamientos que tengo que hacer para mi sistema antilavado, por ejemplo. Y se ha generado un poquito de pronto de confusión porque, por ejemplo, transporte pidió exclusivamente el desarrollo de un PTE. Entonces la pregunta es, ¿hago otro? ¿O el que tengo me sirve? Ojo, eso aplica para el que no lo tenga. Si usted tiene uno, coloque lineamientos que vayan alineados con su sistema antilavado o con su programa de transparencia y ética empresarial. Ok. Javier nos pregunta, hay un tema que siempre ha generado debate, las normas de PT están enfocadas a mitigar riesgo de corrupción y soborno, en las que hay un servidor público de por medio. No obstante, hay personas que dicen que la norma del PT incluye la corrupción entre dos personas privadas, ya sean naturales o jurídicas, pero no tienen intención de defraudar al Estado, ¿cuál es la posición de Supersociedad? Ojo, aquí hay algo importante. Siempre que hablemos de corrupción, estamos hablando de que sí o sí debe existir alguien de la función pública. Si existen dos privados, hay un delito que se llama corrupción privada. Pero la corrupción privada, en este caso, hasta ahora, no nos los han exigido regular, sino porque pues, no aparece corrupción privada, aparece corrupción sola. Sin embargo, por buenas prácticas uno le incluye, pues porque eso me está llevando al tema. Pero sí o sí debe estar amarrado a el tema de funcionarios públicos. Ahora, les voy a decir algo para que de pronto se apoyen un poquito más. Cuando ustedes ven los ámbitos de aplicación, por ejemplo, hablando de supersociedades, habla mucho para ser obligado, habla mucho de qué, de tener, por ejemplo, transacciones en el exterior.
Ah, bueno, entonces estás obligado a soborno transnacional, porque si haces transacciones es muy probable, yo no estoy tan de acuerdo, pero dicen ellos que es muy probable de que tú vayas a tener relacionamiento público. Y para el tema de corrupción nos habla de contratos con el Estado. ¿Por qué nos hablan de esas dos situaciones para el ámbito de aplicación? Porque vamos a tener relacionamientos con funcionarios públicos. Porque allí, no aquí en Colombia, en otros países, aquí no pasa eso. Normalmente para que un contratista civil o privado se gane un contrato, pues tiene que existir un pago de coimas y todo el tema y demás. Pues digo, aquí en Colombia no es que suceda mucho. Guiño, guiño ahí con el tema. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Ahora, Luis, pero ¿qué pasa? Me obligaron porque hice una transacción y no sé qué. Establezca su contexto, mire sus niveles de riesgo y diga, mis niveles de riesgo son muy bajos porque la probabilidad no existe, está muy, pero muy baja porque eh, yo no tengo contratación pública. Pero ojo, hay unos riesgos que hemos detectado que a pesar de no haber contratación, y aquí voy a mencionar algo que dije en una mesa en un consultorio jurídico con super sociedades y quedaron pensando, que hemos detectado y es lo siguiente, de que a pesar de no tener contratación con el Estado, hay organizaciones que participan en temas de corrupción. Por ejemplo, las que quieren evadir impuestos van y ofrecen coimas, no aquí en Colombia, en otros países, a la DIAN para que la arregle el tema. O van otros que ofrecen coimas a la superintendencia que la regula para que no lo sancione y demás. Estas situaciones son las que yo debo estar muy pendiente. Yo de quienes tienen, por ejemplo, los que tienen relación con temas de aduanas, comercio exterior y demás. Pueden haber un hecho de corrupción? Sí. Pero ojo, normalmente eso viene de la alta dirección, porque ningún empleado va a decir, voy a sacar 5 millones, 50 millones para que me dejen pasar este contenedor y hacer contrabando. No. Entonces también miren hacia esos procesos que de alguna manera tienen que darse la mano en algún momento con funcionarios públicos. Y allí se puede materializar un tema de corrupción. Eso es supremamente importante. Ok, listo. En las empresas tienen un dueño 100% extranjero y las auditorías externas lo hace un auditor extranjero. Estas son válidas que se debe tener en cuenta. Hombre, Mm, eso ahí va más amarrado. Nadie nos limita que sea un nacional o sea un extranjero, excepto que sí el oficial de cumplimiento tiene que estar radicado en Colombia, pero yo recomiendo que busquen auditores, recomendar que busquen auditores nacionales, porque a pesar de que uno sea muy experto en algún tema, si a mí me mandan hoy a auditar los sistemas antilavado en Dubái o los programas de transparencia ya, pues mierda, me tendré que sentar a leer, a mirar y todo el tema, y es un tema que no voy a tener la expertise. ¿Ok? Es una simple recomendación. Listo, si se venían implementando un PT como buena práctica y ahora la Supertransporte dice que debe ser código de ética, un PT, ¿puedo usar el mismo? No. Ojo, un PTE es un programa de transparencia y ética empresarial que dentro de su contenido tiene un código de ética diferente. Ese es un gran mito también, ojo. El PT no es solamente el código de ética, el PT es un programa compuesto de diferentes componentes como uno de los 10 pilares que mencioné ahorita. Ok. Listo, Sagriel EPT son sistemas de riesgo, al fin se unirán en algún momento, eso es lo que se quiere en algún momento. Tú utilizas la metodología, tienes 5 riesgos, los administra y establece sus controles. ¿Se puede integrar? Tranquilamente se pueden integrar. Y eso lo he escuchado ya en varias superintendencias, en donde he ido que decimos, hey, creen uno solo, porque entonces ahorita hay un oficial de cumplimiento para SARLAF y otro para PT, quieren como tratar de simplificar un poquito en ese tema. Listo. Si estoy cometido obligado a implementar un PT de las superioridades, pero me dejé de cumplir por un monto y por el cambio de actividad que bajo supervisión el manual que tengo y que debo hacer en la transición según la nueva norma, debo cambiar de versión. No, tienes que explicarme un poquito más desde dónde vienes y para dónde vas. ¿Ok? La empresa de transporte de carga por carretera están obligadas por su tamaño, ingresos y nivel de riesgo a implementar un programa. Si es vigilada por Supertransporte, sí, Supertransporte sacó una donde dio 8 meses para implementar ese tema. Si la empresa tiene una empresa sucursal en otro país, la sucursal aplica también PT, aplica para tu organización y esas son sucursales en el extranjero que deben de tener tus prácticas nacionales. Porque, ojo, lo que tú tienes, allá es donde está el riesgo y los lineamientos los das tú, diciéndole
ojo con las comisiones, ojo con los pagos, ojo con el soborno, ojo con el soborno transnacional, ojo con prácticas corruptas. ¿Ok? Listo. Vamos a dejar hasta ahí y continuamos. Entonces, criterios de evaluación clave, cumplimiento normativo. Ahora, ¿cuáles son los criterios que yo debo tener? Obviamente, normalmente los programas que son obligatorios tienen dos objetivos. El primer objetivo, ¿qué es? Del programa de transparencia, evitar que en mi organización se den actos de corrupción, prevenirlos, gestionarlos y demás de corrupción y soborno transnacional. Eso es el objetivo principal de eso. Para eso yo lo implemento. Cuando yo implemento un plan estratégico de seguridad vial, es para no estrellarme y si me estrello que el impacto sea menor. Lo mismo pasa en los programas de transparencia y ética empresarial. Pero el segundo objetivo más importante es cumplir con la norma, porque si no, me sancionan. Y eso es muy importante tenerlo claro, ¿ok? Entonces tengo que mirar. Lo otro, madurez del sistema. Y ojo, hay programas de tratamientos, de transparencia y ética empresarial que nacieron como tal imagen. Nacieron bebés, oye, y no han crecido, no han madurado, todavía no son jóvenes, no son adolescentes y llevan 4 años, 5 años. Y sigue con ese PT está enfermito, porque no crece, toda que lo lleven al médico. No maduran. Entonces uno va a la organización y hace una encuesta de madurez del programa y está igual como si llevara implementado hace 3 meses. No se siente, recuerden que también al final esto debe volverse una cultura y medir la ética de mis colaboradores, que también se comportan frente a los principios y los valores y demás. Otros criterios es tener evidencias objetivas, pero ojo, debemos analizar pruebas tangibles que demuestren la operación real. No hagan evaluaciones o auditorías de escritorio, señores. Porque el papel, como se dice aquí en Colombia, aguanta todo. Pero realmente lo que yo he implementado me ha servido, realmente está cumpliendo con el objetivo y demás. Y por último, tener claro cuáles son los riesgos residuales. Ok, yo tengo un riesgo frente a un contrato porque están servidores públicos, porque es muy propenso a que, o muy vulnerable a que se me dé un acto de corrupción. ¿Cuál es el riesgo residual? En qué nivel está ubicado? Después que tengo todos los controles, sigo con el riesgo. ¿Por dónde se me puede materializar y demás? Es que a mí me gusta colocar casos, no es que ahorita hay casos muy fuertes y de pronto se politiza el tema, ¿ok? Bueno, ahora entremos a hablar un poco de la metodología. El paso uno, obviamente, como cualquier sistema de gestión, yo tengo que hacerlo basado en un ciclo normal. Puede ser en el PHBA, en el D. Yo tengo que planear. ¿Y con qué planeo? Primero defino el alcance. Por ejemplo, oiga, ¿sabe qué? Voy a auditar únicamente el PTE o voy a auditar el PTE, SARLAF y SAGRILAF porque aquí están unidos y están integrados. Tengo que mirar realmente ese alcance. ¿Lo voy a hacer solo en Colombia? ¿Lo voy a hacer en el exterior? ¿En las sucursales? ¿Dónde tengo mayor riesgo? ¿Dónde es mejor ir para verificar, para ayudar a mitigar el tema? Entonces yo en esa planeación estratégica lo que hago es definir. Luego identifico el tema regulatorio. Y ojo, yo he ido a empresas que han implementado el PTE con la regulación de otro ente supervisor. Y se van a reír y los hemos encontrado. Oiga, venga, ¿y usted por qué está haciendo SARLAF si usted le toca CIPLAF? ¿O por qué está haciendo el PTE de salud si usted le toca el PTE de supersociedades? Y como dijo la Gomela, ubíquense. Ubíquense regulatoriamente. Tengan eso muy, pero muy claro. Señores, está sucediendo mucho. Sabemos cuáles son las causas, gente nueva en el sector, gente nueva como oficiales de cumplimiento y demás, pero aquí es donde viene la invitación. Hombre, primero, asistan a estos escenarios donde viene mucha gente. Yo soy nuevecito en este tema, apenas llevo como 12 años más o menos. No, como 12 añitos en el sector privado y en el sector público demoré 10 años, entonces, pero hay gente que viene a aportar mucho frente a estos temas. Por favor, tenemos que
ser muy autodidactas en este tema. Tenemos que tener una disciplina académica, como le digo yo. Mínimo debemos estar haciendo un diplomado por año, mínimo. Aquí, por mal que nos vaya, un diplomado por año o 2 cursos por año. Porque muchas veces esto está sucediendo. O como llego y están implementando CIPLAB, SARLAB y están cogiendo el de Superfinal, mejor dicho, un desastre total. Mucho cuidado con eso. Obviamente hago una revisión preliminar, analizo realmente cuáles son los riesgos de corrupción de la organización, si es que lo tiene. Tengo que tener muy claro el contexto operativo. No es lo mismo ir a auditar o yo auditar a una constructora, ¿cierto? Que auditar una librancera, por ejemplo. O auditar o una fábrica que no tiene nada que ver con temas públicos. Eso es importante también en la revisión, ¿ok? El paso 2, después que ya planeo y establezco ya como el cronograma y lo que voy a hacer y demás, hago una recolección de evidencia. Y ahí establezco cuáles son las evidencias documentales. Y entonces, en este caso, es donde yo voy diciendo qué es lo que voy a recoger. Pero vayan claros. Y ahorita al final, casi que al final, nos quedan 15 minutos, les voy a dar como una herramienta. Entonces yo ahí digo qué es lo que voy a pedir, cuáles son las evidencias que quiero de vuelta. Quiero de vuelta el código de ética y las políticas, quiero la matriz de riesgo, quiero el registro de las capacitaciones y debida diligencia, quiero las denuncias recibidas, quiero el plan de mejora, qué quiero como tal y comienzo a recoger. ¿Ok? También, ojo porque en las evidencias documentales, ¿qué estamos verificando en las evidencias documentales de acuerdo a los primeros 3 criterios? El diseño. Y en la implementación es que recojo yo las evidencias operativas, entrevistas a directivos y empleados, observación en procesos, revisión de casos investigados, validación del canal de denuncia, análisis de contratos y compras y demás, y aquellas todas situaciones en que nosotros podamos validar la implementación del sistema. ¿Ok? También hay unas evidencias tecnológicas. Y aquí quiero tachar aquí con un asterisco en negrilla de color rojo. Señores, sí o sí, para que un programa de transparencia o un sistema antilavado o cualquier sistema de gestión de riesgo realmente sea eficiente, debemos tener herramientas tecnológicas. Si no las tienen, hagan de cuenta que están trabajando con la máquina de escribir de hace 20, 30 años y los otros están trabajando con los computadores última tecnología con inteligencia artificial. De esa manera tienen que verse. Mucho ojo con eso y hay temas de sistemas de monitoreo, hay sistemas para establecer alertas tempranas, trazabilidad de procesos, registros electrónicos de cumplimiento, plataforma de gestión de riesgo y demás. Pero no para que se vean bonitos, porque también ha sucedido de que las organizaciones invierten en las herramientas tecnológicas y muy bonito, muy chévere, y uno le dice al oficial de cumplimiento, explíquemela y no la entienden. Debemos ser también muy considerados con este tema de que si hacemos una inversión en tecnología es porque la vamos a utilizar. ¿Ok? En el paso 3 y 4, evaluamos el diseño y la implementación. ¿Y aquí qué hacemos? Analizamos la arquitectura del PTE. Y no solamente verifico el código de ética, verifico los riesgos, verifico las políticas, verifico todos los deberes de la norma. Luego de la implementación, reviso esas evidencias que ya les expliqué y hay criterios clave para revisar este tema y es, primero, ¿qué tan pertinente es lo que yo estoy haciendo? ¿Realmente está aterrizado en mi organización? ¿Tiene la pertinencia organizacional que requiere este diseño de implementación frente a mi empresa? Segundo, ¿realmente es claro? ¿El control que establecí es claro? Explíqueme. Hace poco, la sanción, es que yo no soy tan bueno con mi memoria, pero sancionaron a alguien por el PTE. Y dentro de los hallazgos era que el oficial de cumplimiento dijo que la debida diligencia que hacía era la misma de Sagrilás, porque fue de super sociedades. Y eso fue una de las grandes no conformidades o grandes hallazgos de este tema. Que sea completo y que tenga una alineación normativa, que realmente esté alineado
a la normativa que yo estoy aplicando. Porque muchas veces estamos diciendo una cosa en nuestros manuales diferente a lo que nos exige la norma. ¿Ok? Y bueno, yo aquí ya voy estableciendo indicadores y demás. ¿Ok? Listo. Evaluación de la efectividad. Ahora, ¿realmente mi sistema funciona? Es la pregunta. Y si funciona, ¿qué enfoque tiene? ¿Tiene un enfoque de prevención? O sea, ¿el sistema previene efectivamente? ¿O es un tema de detección? Entonces, mucho ojo. ¿Cuáles son? Es la manera más rápida de entender estos temas. Los que de pronto tenemos más de 30 o que estuvimos en, sí, más de 35 años. Anteriormente, en un carro anteriormente, el motor se quemaba y no encendía nada. Pero ahora hay controles, le llaman testigos, que me están diciendo, oiga, mire, estoy detectando que esto está funcionando mal. Ustedes tienen esos testigos como el carro que me está diciendo, oiga, mire, estoy detectando oportunamente situaciones irreales o potenciales de riesgo y esto no me está funcionando bien. Y el de reacción, que es el famoso correctivo, reaccionamos adecuadamente y aplico sanciones para corregir el incumplimiento en caso de estos temas o para bajar los niveles de riesgo, para actualizar mi matriz, para establecer controles nuevos porque hay un contexto diferente. Entonces no es solamente, ¿tiene la política? Sí, la tengo, pero ¿está alineada a la norma? Ok. ¿Realmente está para prevenir? ¿Está para detectar? ¿O está para reaccionar o eh, para corregir? ¿O debe estar para los tres? Porque los tres deberían estar presentes, porque no siempre hay cosas, hay situaciones que por más que yo tenga los controles, pueda que, recuerden que hay unos riesgos residuales remanentes en que se me pueda a mí materializar, pero si se me materializa, lo detecté a tiempo y reaccioné a tiempo, eso es lo que nosotros también debemos verificar. Ojo, cuando realmente yo quiero tener un sistema, porque ese es el otro tema. Y ojo, no estoy generando críticas frente al tema, pero hay organizaciones que hoy tienen el sistema para cumplir y punto. Y ellos tienen sus diferentes argumentos para decir, yo solamente voy a cumplir. No lo critico ni nada. Obviamente tiene que haber una mejora frente también al riesgo residual. Esto es un proceso y los procesos muchas veces uno establece controles que no sirven y no porque uno lo quisiera hacer de mala fe, sencillamente no sirven. No fueron efectivos, no aplican para mi contexto. Ok. Y por último, aquí tenemos el punto 6 y 7, donde están los hallazgos y el informe final. Entonces yo clasifico los hallazgos y digo, oye, ojo, no todos los hallazgos son igual de importantes. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo haya dejado de hacer una capacitación a que yo no tenga el PT aprobado. No es lo mismo. No es lo mismo a que yo no haya hecho una divulgación, a que yo no haya hecho la debida diligencia a la contratación, a los proveedores, a compras. Entonces yo también debo de tener esos hallazgos, cuáles son críticos, alto, medio, bajo, catastrófico o que sencillamente no representan ningún valor. Ahora, el hallazgo en dónde está. Ojo, porque es que muchas veces los auditores mandamos el tema, pero dime el hallazgo dónde está. ¿Está en el diseño? O sea, ¿lo diseñé mal? No, 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 está bien diseñado. Ok, ¿lo estoy operando mal en la implementación? No, no, lo estás operando bien. Ok, entonces, ¿qué pasa? No, el control no sirve. Pero yo lo diseñé bien, lo operé bien, pero puede que el control no sirvió. Y no quiere decir que esas dos anteriores fases estén mal hechas, no. Entonces, mucho cuidado con ese tema o si definitivamente es un tema de incumplimiento normativo. ¿Ok? Y yo aquí traigo pues una estructura del informe, es una recomendación donde yo hago una introducción y el alcance, digo cómo lo voy a hacer, qué método voy a hacer. Tres,
resultados por componentes del PT. Hombre, tratemos de ser muy organizados diciendo, oiga, mire, este hallazgo de implementación, de diseño, usted lo tiene en el numeral tal y que está incumpliendo el debe tal o el requisito tal. Grado de cumplimiento normativo, una matriz de hallazgos detallada, una matriz de riesgo en el antes y el después, esto es muy importante. Conclusiones ejecutivas, un tema de plan de mejora con cronograma, si nos toca hacerlo nosotros, si no, pues lo tocará hacerlo el auditado y unas recomendaciones estratégicas. Sean muy claros y yo soy antitecnicismo. Yo, de pronto, en mis auditorías, yo trato es como de decirle, oiga, mire, usted está mal en este tema. Bueno, ahorita como no se pueden decir las palabras, pero entonces uno dice, usted tiene estos aspectos por mejorar. Lo pueden hacer mejor, porque literalmente ya uno no puede decir, oiga, la estás cagando aquí, hermano. Pero esta es una estructura que podemos recomendar, ¿ok? Indicadores. Antes de pasar a indicadores y errores comunes, les voy a hacer un ejercicio aquí les voy a hacer dos ejercicios. Denme un segundo. Entonces, voy a hacer un ejercicio manual y uno con inteligencia artificial. Regálenme un segundo. Entonces, para uno determinar qué es lo que yo debo auditar o cuando yo lo debo implementar, qué debo verificar, entonces vamos a buscar la norma. Voy a coger aquí una, por ejemplo, a ver, vamos a coger la de super sociales. Siempre Luis Mellado, de pronto hay alguien que pueda tener otras recomendaciones, pero yo recomiendo hacer este ejercicio inicialmente manual. Vamos a buscar aquí el PTE, por ejemplo, aquí. Un momentico, un momentico, yo busco aquí. Ok, listo. Entonces, les voy a mostrar aquí un momento. Entonces, ¿qué tengo yo que mirar? Yo lo conozco, bueno, siempre me ha gustado llamarlos así. Yo hablo mucho. Ahí están viendo mi pantalla, alguien me confirme, por favor. Ok. Alguien que me confirme, ¿sí? No estoy viendo, déjame, yo miro acá. ¿Alguien está viendo mi pantalla? Ok, listo, perfecto. Entonces, señores, es un ejercicio básico. Algunos se van a burlar de mí y algunos se van a agradecer. Pero hagan el ejercicio de los debes de la norma. Cogen la norma y le dan control buscar, control B o control F si es un Mac, y ustedes le colocan debe. Y todo lo que sea debe, usted lo va sacando aparte, excepto que sea un tema de introductorio y demás. Pero, por ejemplo, a ver, yo me voy aquí, conceptos, no le paro bola a conceptos, y me voy aquí al ámbito de aplicación, que ya muchos lo saben como tema, y me voy al contenido. Entonces, debo adoptar un PT. Listo. Ese es un primer requisito. Bueno, ese es el requisito general. Pero también debo identificar y evaluar en detalle los riesgos. Segundo requisito. Lo debo hacer, debe elaborarse y desarrollarse de acuerdo a las condiciones específicas de cada entidad. Debe prevenir, debe permitirme prevenir, detectar y corregir. Debo incorporarlo de forma detallada, rigurosamente en el documento. Debo tener procedimientos. Ahora, ¿cuáles procedimientos? Debo redactarlo de forma simple. ¿Y qué debo hacer? Con fundamentos. Mira, debo precisar las responsabilidades de los administradores. Esos son los requisitos, los debe de la norma. O sea que debo tener actas de asignación, no sé, documentos de responsabilidades y funciones y responsabilidades, pero debo precisar las responsabilidades que asigné. Debo hacer lo siguiente, debo crear los siguientes procedimientos, debo regular, entonces me tengo que regular. ¿Cómo voy a hacer la identificación? ¿Cómo voy a hacer las políticas? Debo regular la entrega y ofrecimiento de regalos, debo regular, y aquí me dice todo lo que yo debo regular. Y eso es lo que tengo que ir a hacer. Luego me dice, me pasé un poquito aquí, o sea que me sale, luego me dice, debe los deberes específicos de los empleados deben estar, o sea que yo tengo que actualizar las funciones y las responsabilidades de toda la organización. También debo regular
los procedimientos de archivo y conservación. Entonces tendré que tener algún instructivo, procedimiento, proceso de cómo voy a manejar la documentación. Debo ser dinámico y estructurado. Debo designar a un oficial de cumplimiento. Debo realizar la designación a través de la Junta. Debo informar a la superintendencia. Debo mantener actualizada la información del oficial de cumplimiento. Debo informar por escrito a la superintendencia en los 15 días. Debo enviar el acta de junta y debo incluir en la capacitación que conozcan adecuadamente que el PTE y debo poner en marcha mecanismos idóneos para la correcta comunicación. Debe ser divulgado, mínimo un año. Debe reflejar los cambios. En divulgación deben tener en cuenta las actividades económicas, deben tenerse en cuenta al menos los siguientes elementos, las comunicaciones deben reflejar y así usted encuentra todo lo que ustedes deben hacer. Debo incluir y debo y debo y debo. ¿Ok? Hasta ahí, esa es la forma manual. Esa es la forma manual en que yo hago cuáles, y ojo, funcionan para casi todas las normas. Funciona para casi todo. O sea, que usted coge Sagrilab y también usted dice, bueno, voy a ver cuáles son los debes. Y usted va sacando y va determinando cuáles son esos requisitos que yo debo cumplir. Esa es una forma de hacerla. A mí me gusta hacerlo así, primero para yo contextualizar. Pero luego yo también lo puedo hacer, vamos a mostrarle aquí, yo también lo puedo hacer de esta manera. Y entonces, cojo ChatGPT, el que lo tenga pago, gratis, bueno, ahí sí ya lo miran ustedes. Voy y busco la normatividad, por ejemplo, la circular, este es Agrilab. Espera un momentico, yo busco aquí. Mm, a ver. Yo busco aquí en normativa, PTE, y me traigo la circular de PTE. Y le puedo decir, necesito que me identifiques y detalles cuáles son los requisitos que debo cumplir para el programa de transparencia y ética empresarial, de acuerdo al documento anexado. Ok, listo. Hay formas de, digamos, pues no puedo dar aquí la clase de inteligencia artificial, pero hay una mejor manera. Lo estoy haciendo para que lo hagan en esta parte. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a hacer lo mismo que yo hice, pero lo hace un poquito más rápido, un poquito más detallado y demás. Y aquí entonces me dice cuáles son los requisitos. Entonces me dice, en el ámbito de aplicación, ¿quiénes deben implementar? Entonces, en soborno transnacional, bueno, vamos, en componentes, dice, basar el PTE, precisar por escrito las responsabilidades del oficial de cumplimiento, elaborar conforme a las particularidades, crear procedimientos para esto. Después me dice procedimientos de archivo y conservación. Debo traducir la traducción del PTE al idioma. En la auditoría designar al oficial de cumplimiento, la junta al máximo, informar a la super sociedad, incluir consecuencias de infringir el PTE, actualización y demás. Y así, en un minuto, prácticamente, ojo, no tenemos que confiar en un 100% en la inteligencia artificial, pero prácticamente me estoy enterando de qué es lo que debo de tener o cuáles son los posibles requisitos. ¿Ok? Y ahí me va diciendo, debo incluir, debo. Mire que ahí me dice debe. O yo no le dije debe, le dije dime cuáles son los requisitos que debo cumplir. Y aquí me está diciendo, requisitos le digo. ¿Ok? Y si yo le digo en Excel, entonces él me lo va a traer. Y bueno, y ahí me va a hacer todo el tema. Es para que lo hagan, lo pueden hacer con programa de transparencia, lo pueden hacer con Sagrilab, lo pueden hacer con diferentes temas que ustedes quieran abarcar. ¿Ok? Entonces, le mostré la forma manual, la forma antes de, porque sé que a lo último ya todo el mundo comienza como a desconectarse. Listo, entonces, si continuamos. A ver, en un segundo y comparto.
Denme un segundo. Ok. Mm, listo. Entonces, indicadores y errores más comunes. Primero, indicadores clave de un PTE, denuncias atendidas, por ejemplo, tiempo promedio de respuesta. Terceros, con debida diligencia. Yo tengo que establecer indicadores de medición. Recuerden que esto es un sistema de gestión. Personal capacitado, cobertura de formación anual. Ustedes establecen sus indicadores y establezcan indicadores lógicos, sencillos, que sean medibles y todo este tema. No establezcan indicadores como que cuál fue el grado de entendimiento de la política, ¿no? Y colocan unos indicadores que definitivamente son muy difíciles de entender. Errores comunes en auditoría, revisar únicamente documentos sin validar evidencias operativas. Por favor, esto es algo que es un error garrafal cuando auditamos estos temas. No entrevistar a directivos y líderes de la organización para entender, ellos nos van a medir, nos van a dar esa medición, qué tanto el programa realmente es una cultura organizacional y qué tanto lo conocen. Solamente hablando, siéntense, tomen un café con ellos. Considerar la ética como un tema soft, sin importar, sin impacto real, tema ahí. No cruzar información con Sarlacc y Sagrilab, eso es importante, porque en Colombia están como muy alineados. Falta de independencia del auditor interno cuando se requiere y no medir la efectividad real del programa. Es uno de los comunes. Ahora, bueno, esto sí no lo vamos a mirar, pero digamos, cuando hay un caso práctico, una auditoría en acción, situación inicial, la denuncia, la auditoría, las medidas que vamos a tomar y las conclusiones referentes a este tema. Y por último, mis estimados, les voy a regalar, ahorita aquí al chat, les voy a regalar este cosito que les hice precisamente para estos temas. Y fue esto. Aquí nos está hablando de la sesión donde nos dice, ah, mira, para ámbito de aplicación tengo que determinar si la entidad está obligada. También en el ámbito de aplicación debo determinar porque, ojo, esto es muy importante. Primero, estamos encontrando empresas que no están obligadas y lo tienen. Pero si lo tienen, sepa que lo tiene por una buena práctica, pero no lo tengan pensando que lo debe de tener de manera obligatoria. Y segundo, ojo, porque tener un PTE en muchas ocasiones yo tengo solamente que tratar un riesgo que puede ser corrupción. O en el caso, puedo tratar solamente un único riesgo que puede ser soborno transnacional. Debemos entender cómo leer bien el ámbito de aplicación. O en algunas ocasiones sí les aplica las dos, pero hay empresas que están aplicando los dos y solamente tienen que gestionar un solo riesgo. Y aquí van a encontrar el tema, ¿cierto? Y acá, que por ejemplo son 56, y aquí van a medir el requisito obligatorio. Por ejemplo, debe regular la entrega tal, debe prever la creación de canales apropiados. La entidad obligada debe designar un oficial de cumplimiento. Aquí van a encontrar la descripción del requisito y aquí van a encontrar una evidencia sugerida. Por ejemplo, este requisito que dice comunicación a super sociedad y la entidad obligada debe informar por escrito tal. Bueno, ¿cuál es el documento o la evidencia? Carta enviada a super sociedades con datos del oficial de cumplimiento. Por ejemplo, aquí me dicen divulgación del PT. El PT debe ser divulgado dentro de la entidad obligada. ¿Cuál es la evidencia? Un plan de comunicaciones, evidencia de envíos o publicaciones, registro de socialización. Si hay un error, me disculpa, pero traté de hacerlo como la mayor manera posible. Esto se los voy a mandar directamente ahorita, lo voy a dejar en este chat de una vez. Denme un segundo y de una vez me comprometo a enviarlos para que lo puedan tener ahí. Denme un segundito, por favor. No me deja enviar. Eh, vamos a mirar a ver si los puedo mandar por acá. Entonces, señores, es importante tener claro cómo lo debo auditar y qué, lo más importante, señores, qué voy a auditar. Por favor, eso tengan ustedes muy, pero muy claro qué es lo que voy a auditar. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a mirar si me lo deja así pegar. Si no, yo hago que se lo envíen por correo, si no escriben por ahí por el grupo y demás. No me lo está dejando enviar por acá. Bueno, listo, señores. Entonces, ya yo miro cómo se los hago llegar.
Se los voy a mandar ahí, yo miro cómo. Recuerden que es un ejemplo que estamos manejando allí, que lo saqué pues de una manera un poquito detallada y demás. ¿Ok? Listo, entonces, recuerden todas las recomendaciones dadas en este tema. Aquí estábamos hablando de precisamente la auditoría en acción. Esta presentación también se la voy a hacer llegar. Esto es de ustedes, esto no es como tal. Sin embargo, es importante aterrizarnos en el sector en el cual yo estoy regulado. ¿Ok? Señores, me pasé exactamente 9 minutos. Pido disculpas ahí porque estaba robando el tiempo. Muchas gracias por asistir a estos escenarios de capacitación. Espero haber dado un granito, un aporte más a este tema de cumplimiento que es muy importante para el país. Voy a atender cualquier duda busquen en Google, ¿no? Yo sí voy a atender un poquito las preguntas, ¿ok? Voy a quitar aquí la presentación. Entonces, para terminar con las preguntas, estos 5 minuticos. El PBT de Israel lo puede tener al cargo del mismo oficial de cumplimiento y si le da la capacidad y tiempo para implementar, poner en marcha, actualizar, sí, lo puede tener el mismo oficial de cumplimiento. De hecho, algunas resoluciones recomiendan tenerlo. Tiene el nombre del link de la persona. Oiga, vamos a ver el link, vamos a verlo, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a ver el video. Dura 2 minuticos. Pero yo lo tengo porque definitivamente allí, eso sí es una debida diligencia. Yo sé que muchos me van a dar palo porque la señora es como derecha, creo que es de derecha la vaina, pero miren cómo es el tema. Denme un segundito aquí. A ver, denme un segundo y yo lo busco aquí de rapidez. A ver. De hecho, yo lo llevé fue a, ahorita que estuve en Asocupa. Denme un segundo, no me demoro nada buscando. Mientras voy respondiendo las preguntas, por favor. Entonces, ya lo voy a poner. Pueden solicitar el correo, preguntas. Listo. Lo de la congresista, excelente información. Listo, no se me vayan que ya lo estoy dando. No, ojo, el PT de Super Sociedades me dice que de acuerdo a la situación o debo administrar soborno o debo administrar corrupción, dependiendo del ámbito de aplicación que te aplique a tu organización. O en algunas ocasiones te pueden aplicar los dos riesgos, pero hay una parte donde te puede aplicar uno solo. Hay cursos para auditar el PT. ¿Cuáles son los requisitos para tener un auditor? Señores, los invito. Nosotros estamos ahorita, la otra semana arrancamos el diplomado de PT. Ahí se ve, primero deben entender cómo funciona en PT para poderlo auditar. Y lo chévere de ese diplomado es que va a estar alineado a 4 cosas, a 4 sectores: super sociedades, super salud, super transporte y super vigilancia. Entonces les va a servir para todos. Entonces es supremamente importante, ¿ok? Para que lo tengan muy claro. Ya está descargando, señores, que es bastante larguito. Listo, sigo contestando. Mm, Enviándonos el link del video. Ya es necesario que exista un código de ética o con una definición de principio. Te pide el código de ética como un documento, normalmente. Luis, ¿sabes si las supers están pensando en reformar sus áreas de supervisión porque hay demasiadas empresas que tienen unos oficiales que no cumplen con los requisitos? Yo he ido ya a 2 mesas técnicas con Supertransporte, por ejemplo, y van a venir a auditar fuertemente, se están capacitando y demás. Ese es el deber ser. Debemos estar preparados y los que no tienen que tratar de prepararse. El PT es un sistema más dentro de la organización, comprende los delitos de corrupción. La charla de hoy es referente al tema de la auditoría, cómo se debe realizar. Más de auditoría. Lo que hablé fue auditoría, ¿ok? Si en la compañía obligada no hay área de auditoría interna, quien a su vez la auditoría la puede ser responsable de gestión de calidad, sí, ahí no lo limitan ustedes. ¿Cómo calcular los miembros que deben componer un proceso de compliance? No entendí muy bien la pregunta. Ok, ahí les estaban mandando el tema. Entonces, pero estimada, la que me pregunta Andrea, depende de qué sector eres. Porque si esto es supertransporte, te dice código de ética.
Y si es super sociedades, te deben decir que esos lineamientos deben estar en el código de ética. Listo. Queda un minuto para el video. Denme un segundito y ya se los muestro. Y con eso, estimados, le damos finalidad al tema. Como les dije ahorita, primero darle las gracias a Dios por estar aquí con ustedes, muy pendiente de nuestros canales de difusión. Agradecerles a todos por su asistencia. Sé que esta hora ya es una hora bien compleja para uno estar pendiente de estas actualizaciones, pero sabemos y lo hacemos con todo el deseo de aceptar a ustedes. Regálenme un segundo, Yuris, porfa. Es que no me quiero ir sin mostrar el tema. Realmente Sí. yo sé que les va a aportar mucho de cómo ustedes, de cómo puede ser, porque lo que hace ella es hacerle la debida diligencia, porque realmente es una debida diligencia, pensando en temas de corrupción, a una contratación del IFES. Entonces, el IFES saca una contratación que es un tema público, que está en el SECOP, que está en todos estos temas, y ella logra detectar de que ahí hay señales de alerta de que va a suceder un tema de corrupción. Entonces, esto es supremamente importante, ¿ok? Aquí está. Y CETEX le pide a un contratista actual de la entidad, Infotic, desarrollar esta app a través de una adición presupuestal. Infotic, que ya tenía un contrato suscrito en 2022 por 34.000 millones de pesos, le dice a CETEX, venga, yo le hago eso por la módica suma de 8.890 millones. Segunda escena. Los asesores de la entidad que llevaban años ahí dicen, no me suena esa adición, eso supera el objeto contractual del contrato inicial de Infotic, pero además ese precio está un poquito inflado. Y CETEX dice, bueno, si no lo puedo hacer con Infotic a través de una adición, hagámoslo entonces con un nuevo contrato. Creería uno que CETEX entonces iba a abrir una convocatoria pública, revisar varias empresas, varias ofertas, varios valores, pero no. Tercera escena. En lugar de abrir una convocatoria pública, ICETEX, de manera interna, calladita, a través de la Secretaría General, le envía un correo a 3 empresas en particular y les pide una cotización para la app. Estas empresas fueron ITS Solutions, Smart TP y adivinen, Infotic. Vean esta perla, Infotic, que apenas 3 semanas antes había enviado la cotización para la supuesta adición, ahora envía una nueva, ya no por 8.800 millones de pesos, sino por una que iba entre 12.800 millones y 16.500 millones. ¿Qué habría cambiado en el requerimiento de la app para que cambiaran de manera tan importante esos valores? Nada. Cuarta escena. Y aquí empieza el terror. El pasado 29 de julio se reunió el Comité de Adquisiciones de ICETEX, que aprueba este tipo de contratos, y aparece en esta película uno de sus protagonistas, el vicepresidente de Operaciones y Tecnología, Jaime Becerra, quien le dice al comité, vamos a seleccionar la propuesta del oferente 3. De las 3 cotizaciones que pidieron, adivinen quién era el oferente 3. Infotic. Ojo, integrantes del comité advirtieron, primero, que el desarrollo de esa app no había quedado en la planeación financiera de la entidad. Y segundo, que había que hacer un sondeo de mercado para revisar bien el valor, que en esa propuesta de Infotic finalmente quedó en 12.065 millones de pesos. Contra todo pronóstico, ICETEX insistió en no abrir una convocatoria pública y lo que hizo fue publicar en el SECOP una invitación a cotizar. Esta convocatoria express la abrieron un miércoles en la tarde y la cerraron al siguiente lunes, descontando el fin de semana 3 días hábiles para que los proveedores de SECOP respondieran. Resultado, de 2.082 proveedores en SECOP que pueden desarrollar apps en Colombia, solamente 13 alcanzaron a manifestar interés para enviar la cotización y solo 5 alcanzaron a enviarla. ¿Quiénes son las 5 empresas que alcanzaron a mandar cotización? La empresa GTIC, que mandó una por 1.000 millones para desarrollar la app, la empresa Synergy Lowells, que mandó una cotización de más o menos 3.800 millones, y hubo 3 empresas que presentaron valores sorprendentemente similares en el orden de los 12.000 millones. ¿Adivinen qué empresa está dentro de esas 3? Díganlo. Infotic, ITS Solutions y Smart TP. Quinta escena. De manera muy cuestionable, ICETEX descartó 2 de las 5 cotizaciones, la de ITS Solutions y la de Synergy Lowells. Y vean lo que pasó. El pasado 2 de septiembre, el Comité de Adquisiciones se vuelve a reunir, con presencia del vicepresidente de Operaciones y Tecnología, el señor Jaime Becerra, y con la presencia del presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo. Ese mismo día, el grupo de contratación presenta una tabla evaluativa con las 3 cotizaciones que tenían. Y para sorpresa de nadie, Infotic saca una calificación perfecta. Mejor dicho,
la octava maravilla del mundo Infotic. Mientras que a las otras dos cotizaciones les dieron puntuaciones regulares o malas. Así pues, se aprobó a dedo, sin pluralidad de oferentes, sin convocatoria pública, sin un verdadero sondeo de mercado, que Infotic iba a desarrollar esa app por un valor final de 10.696 millones, porque recortaron de 24 a 16 meses el contrato, de los cuales 8.199 millones se tienen que desembolsar de aquí al 31 de diciembre. Y otros 2.497 millones quedan para 2026. Justo antes de campaña electoral. Les tengo un dato final. Yo misma busqué una cotización con el mismo anexo técnico para el desarrollo de app de una empresa colombiana y obtuve una por 981 millones de pesos, muy similar a la que había presentado la empresa GTIC. ¿Por qué una app que a precios de mercado se puede desarrollar por 1.000 millones, la quieren adjudicar por 10.696 millones? ¿Dónde está el ministro de Educación, Daniel Rojas, en toda esta historia? ¿O el presidente Petro? Vamos a ver si el presidente Álvaro Urquijo es capaz de adjudicar esta barbaridad. Esta historia continuará. Bueno, estimados, en nombre de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, ACOFICUM, les damos por terminado este webinar, agradeciéndoles a todos ustedes por su asistencia. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.